Que Dios te bendiga, que sea una clase bendecida para todos nosotros. Ujú, ujú. Lorena también. Hola Lorena, que Dios te bendiga. Ujú. Espero que estén bien, que estén. Rafael también. Tapachula, Chiapas. Bendiciones para ti también. Isela Riega, linda tarde para todos, bendiciones. Les cuento que acá donde yo vivo, en Florianópolis, es de noche, son las 10 de la noche. Y les cuento otra cosa también, que eh, yo vivo en una isla que se llama Florianópolis, en Santa Catarina. Una provincia de Brasil. Aquí se llaman estados, pero es una división jurídica un poco diferente. Y está viniendo un ciclón extratropical. Entonces, si me quedo sin internet o sin luz, hacia la nada, ya saben que el ciclón me llevó para un otro lugar. Espero que me lleve para el cielo. Uh, entonces, bienvenidos, bendiciones, Efraín, Sergio también, de la Ciudad de México, Yas, desde Morelia, Arturo Razo, un gusto saludar a todos, a ti también, Arturo, que Dios te bendiga, Lorena Rentería, desde Querétaro, México, Gloria, CDMX debe ser Ciudad de México, creo. Aquí son las 7, aquí son las 10. Pero no hay problema porque yo duermo poco, duermo tarde y me levanto temprano. Es algo, costumbre de mi casa. Tenemos Miroslava desde Panamá. Bienvenido. Me gustaría conocer el canal de Panamá también. Susi, también de Ciudad de México. Sandra de Ensenada. De Tuxtla, creo que se pronuncia así. Chiapas, México. Que todos sean bienvenidos. Que Dios los bendiga a todos. Va a ser una clase muy buena, muy bendecida, si Dios quiere, claro. Un poco más de té aquí. De aquí un minutito, vamos a empezar. Acá son las 10:04, por ahí debe ser las 7:04 o alguna cosa así. Y ahí empezamos. Andrea de Argentina, creo que en Argentina también son las 10 de la noche. Es un horario que, por causa del fuso horario del meridiano, estamos más cerca de Argentina y Brasil. Antiguamente teníamos una hora de diferencia por causa del horario que se llamaba acá horario de verano. En el verano acá nosotros adelantábamos una hora, ahora no lo hacemos más. También de México, Marco Antonio, usted bendiga, shalom. Yo soy de Xalapa, Veracruz, pero estoy en Minneapolis, Minnesota. Tenemos gente de Estados Unidos, Norteamérica. Que Dios te bendiga y que te da gracia, fuerza para trabajar, que ahí se trabaja bastante, ¿no es cierto? En Ensenada son las 6 p.m. Wow. Aquí a un tiempo atrás ya eran las 6. Estaba viniendo de dar clases. Vamos a empezar entonces. Empezamos aquí a las 10:05 acá, 6:05, 7:05 donde ustedes estén. Vamos a empezar con la encuesta. Hicimos una encuesta sobre por qué el pueblo de Israel pasó y teníamos algunas sugestiones, algunas posibilidades. Yo tengo acá el resultado de esa encuesta. A ver, aquí. En el resultado de esa encuesta, nosotros tuvimos, eran 4 opciones. La primera opción era la pregunta. Vamos a empezar por la pregunta. La pregunta era de la tarea. ¿Por qué el pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto? Ahí teníamos 4 posibilidades. La primera era, letra A, porque el viaje era largo. Era muy lejos, ahí duró 40 años. Era una opción. Algunas personas pusieron esa opción, pero fue la minoría. Muy poca gente pensó que tardó 40 años porque era muy lejos. Letra B era para que se cumpliese la profecía. Y ese fue el segundo ítem más marcado. O sea, la mayoría de los hermanos, la mayoría no, buena parte de los hermanos, ellos piensan que una profecía hizo con que anduvieran durante 40 años en el desierto. Letra C, para que se tornasen una nación. Ese fue 5%, más o menos, de personas que marcaron esa alternativa. La letra D, porque Moisés se perdió.
Increíblemente, algunas personas pusieron eso, porque como dice, se perdió. No había GPS en aquella época. Todavía no teníamos Google Maps ni Waze. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Y la última, porque Dios estaba enojado. Y sorprendentemente, la mayoría puso que ellos vagaron por 40 años en el desierto porque Dios estaba enojado. Entonces Dios se enoja y se enoja bastante y es duro de corazón. Se enoja por 40 años. Vamos a ver a lo largo, entre mi opinión, nuestra opinión, lo que dice la Biblia es lo correcto. ¿Eh? Entonces vamos a intentar, a partir de la lectura bíblica, entender qué es lo que pasó. Pero, como siempre, cuando empiezo la clase, digo que tenemos que poner algunas bases. Vamos a colocar algunos parámetros para que podamos partir de un lugar en común, para que podamos entender lo que estamos hablando. Entonces, vamos a empezar un poco antes. Estamos pensando en el desierto, cuando el pueblo de Israel ya salió de Egipto. Vamos a empezar un poquito antes. Vamos a leer cuando ellos entraron en el Egipto y vamos a ver algunas cosas importantes que están en la Biblia. ¿Tienen su Biblia por cerca? La vamos a usar bastante hoy, así como la clase pasada y otras. Estudio bíblico tiene que tener Biblia. Yo voy a compartirte aquí. A ver, André, decime si sale todo correcto. A ver. Ahí. Vale, Compartillo. perfecto. 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 Muchas gracias. Bueno, empezamos ahí a partir de el método. De nuevo, yo siempre lo voy a decir porque me gustaría que quede bien claro, que quede clarificado, que es un rumbo, es un horizonte, es un parámetro que usamos para la lectura e interpretación bíblica. No es nada místico, ni tampoco inventamos la rueda. No, es solo una manera de organizar para entender. Pusimos el método cielo, la letra C es el contacto inicial, donde leemos básicamente el texto para saber de qué se trata. La letra I, de la palabra cielo, que es interpretación. El texto debe tener contexto, destinatario. La letra E, extensión del texto, o sea, de qué manera vamos a encajar en la parte de digamos así, de la exegesis o de la hermenéutica, cuáles son las herramientas que tenemos para cavar más hondo. La letra L de cielo es llevar a cabo, o sea, identificar qué tipo de teología, qué tipo de práctica se puede ver eso. La letra O de la palabra cielo es obrar, o sea, después que entendemos el texto en su contexto, para quién fue escrito, qué quería decir quién escribió, cuándo escribió y qué de esa información, porque la Biblia es inspirada por Dios, no está ahí por estar. Entonces, cualquier información es importante para nosotros. Entonces, ¿de qué manera utilizamos esas verdades, esas enseñanzas para nuestro día a día? Bueno, después que nos recordamos, vamos a trabajar. Agarren sus Biblias y empezamos. Sí, claro, es una posibilidad. Ya te digo, es Abraham. Claro que no sabemos cómo él era, pero en estudios arqueológicos y de historia puede ser que era parecido con este señor, que está mirando al cielo, referido a las estrellas, su descendencia. Ya conoce esos pasajes bíblicos. Pero vamos a empezar entonces por Génesis. Ya está ahí la citación. Ahí está. Génesis capítulo 15. Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 15, versículo 12 a 14. Es apenas una base para que entiendamos lo que pasa en el desierto. Entonces, antes de hablar sobre el desierto, vamos a hablar sobre los años que el pueblo de Israel pasó en el Egipto. Mucha gente piensa que pasaron simplemente porque pasaron, pero Dios le había dicho a Abraham cuánto tiempo iban a quedar esclavos. Acompáñame en la lectura. Yo ya dije, yo estoy leyendo en la NVI, que es una versión bíblica. Normalmente ustedes tienen Reina Valera, King James y otras, no hay problema. Recuerden que algunas palabras se cambian, pero el sentido del texto es el mismo. Entonces, Génesis capítulo 15, 12 a 14, dice así. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. Versículo 13. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros
en una tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Entonces, aquí empieza la saga, aquí empieza la historia, y fíjate que estamos en Abraham. Todavía no vino Isaac, todavía no vino Jacob, que después se llama Israel. Son 2 generaciones antes, o sea, si está hablando con Abraham, la segunda generación a partir de Abraham sería Isaac, y la tercera generación sería Jacob. Entonces, 2 generaciones antes ya se sabía, Abraham sabía, que quedarían 400 años esclavos. No le dijo dónde, pero estarán en tierra extraña y serán esclavos. Versículo 14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Ahí se refiere al Egipto. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Bueno, si ustedes ya son lectores de la Biblia, yo sé que lo son, cuando el pueblo de Israel sale del Egipto, los egipcios, por causa de la gracia de Dios, donan, regalan animales, oro, joyas, y entonces el pueblo de Israel, que queda 400 años de esclavo, sale con riquezas, con despojos. O sea, es como que no salieron como cualquier esclavo huyendo. Ellos salen porque el Señor nuestro Dios los saca con su poderosa mano, pero ya le había dicho que quedarían 400 años en tierra extraña como esclavos. Entonces no es una sorpresa. Perfecto. Entonces ya sabían que iban a quedar en el Egipto como esclavos. Vamos a otro versículo. O antes de otro versículo, ya que estamos hablando de Egipto, resumiendo un poco, una hambruna llena la tierra, Israel y sus hijos van a vivir en el Egipto. Sí, antes de eso está la historia de José, de sus hermanos que lo vendieron y después van a comprar, toda esa historia que ustedes ya conocen. Y si no la conocen, después podemos hablar sobre ella. Es solo apenas estamos trazando un plano de fondo, una estructura de base para que entiendamos lo que estamos diciendo. Ahora viene la primera cuestión. Fíjate que los que entran en Egipto están entrando todavía, son los hijos de Israel. No piensa Israel como nación. No existe nación Israel. No existe pueblo de Israel. Eso es muy importante. Ahora están entrando una familia, la familia de Israel. Es como si, te voy a dar un ejemplo, es como si la familia Sánchez, la familia Puentes, la familia García, la familia, y no sé cuáles otros apellidos que son más comunes, Sá, la familia, mi apellido es Abreu, la familia Abreu. No piensen, y eso es importante, que los que están entrando en el Egipto ahora, antes de esos 400 años, son un pueblo. No existe el pueblo de Israel. Lo que tenemos ahora es una familia. Y este hombre, llamado Israel, tiene hijos. Y esa familia es la que entra en el Egipto. Y aquí empieza la primera cuestión. ¿Cuántos miembros de la familia de Israel entraron en Egipto? ¿Entraron 66? ¿Entraron 70 o 75? Porque es una clase lo que estamos aquí. Normalmente, algunos ateos o algunos teólogos que son un poco más liberales o entonces malintencionados, toman esos números y dicen, mira aquí, hay una contradicción en la Biblia. Primero dice 66, después dice 70, después 75. Hay contradicciones en la palabra. Y no es eso lo que pasa. Vamos a trabajar con cada uno de esos números para ver cómo podemos resolver o de qué manera explicamos eso, ¿no? Acompáñame, por favor, en Génesis capítulo 46. Génesis 46, versículos 26 y 27. Aquí empiezan los 2 primeros números. Hay una explicación, inclusive el propio texto explica eso. Entonces, Génesis capítulo 46, versículos 26 y 27. Vamos a empezar por el 26. ¿Lo encontraron? Bueno, si van teniendo preguntas, dudas o cuestionamientos, pónganlo en el chat que André me va avisando. Aquí por mi WhatsApp me dice, hay una pregunta o no entendieron esto, o estás hablando muy rápido, o estás inventando palabras. No se preocupen, lo que no entiendan, lo preguntan en el chat y André me pasa. Génesis 46 y 26 dice así.
todos los familiares de Jacob. Recuerden que aquí lo llama de Jacob, pero también se puede llamar Israel. Recuerden que el nombre de Jacob fue cambiado cuando él interactuó. Mucha gente dice que es un ángel, pero él interactúa con Dios. Después leemos si tenemos tiempo. No fue un ángel que luchó contra Jacob, fue el propio Dios, personificado. Claro, no Dios, Dios, pero es una personificación de él. Entonces, así, todos los familiares de Jacob o de Israel que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras, porque las nueras no eran de su sangre. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Entonces, es 66 o 70, depende si cuentas con las nueras o con los 2 hijos. Recuerden que después en las tribus de Israel entran los hijos de José, Manasés y Efraín, porque ya saben ustedes que pasan algunas cosas con los hijos de Israel. Entonces, la primera citación ahora dice en Génesis que entraron 66 o 70, contando nueras o no contando las nueras. Y eso es el número que están entrando en Egipto. Una familia de 66 o 70 personas. Es eso. Ese número tiene que quedar bien claro. Vamos a contraponer con Hechos. Busca Hechos, por favor. En el Testamento ahora. Hechos capítulo 7 y versículo 14. Solo para que tengamos contacto con esos números. Entonces, en Génesis dice primero 66, y, los de sangre, y 70 cuando se cuentan a las nueras. Perfecto. En Hechos capítulo 7, versículo 14 dice así. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. O sea, en Hechos dice 75, pero hay un detalle muy importante. Quien está convocando, según la narración de Hechos, es José. Y José llama a todos los miembros de la familia de su padre. Entonces, en este nuevo contaje entran los parientes de sangre, los que no eran parientes de sangre, nueras, y con posiblemente cuando el primer contaje, algunos de sus hijos no tenían nueras, y en el libro de Hechos ya cuenta con todos los hijos casados con nueras y con todo. Entonces, no hay una contradicción bíblica. Lo que hay es un punto de vista diferente, donde uno cuenta de una manera y el otro cuenta de otra manera, pero es la misma cosa que están diciendo. Es la familia de Israel, la familia de Jacob. Es una única familia que está entrando en el Egipto, que son entre 60, vamos a colocar un número para nosotros, entre 66 y 75 personas entran en Egipto como dichos o del apellido Israel. Es una familia. Quedó claro que es una familia, que todavía no hay una nación. Quedó claro que todavía no es un pueblo, que no es una nación escogida. Hay una promesa que Dios le hace a Abraham, que le hace a Isaac, que le hace a Jacob, y ahora están en el Egipto. Esa familia entra y ahora pasa una cosa muy diferente. Vamos a ver. Estamos en el Egipto ahora, ¿eh? Ahora ya sabemos. Abraham ya sabía que su descendencia iba a quedar 400 años esclavos. Jacob llega al Egipto, ahora ya se sabe dónde va a ser esa esclavitud, llega al Egipto entre 66 y 75 personas. Perfecto, vamos a ver. La familia de Israel crece absurdamente en número. Y eso es una cosa importante. Una generación bíblica es de 35 a 45 años. Depende de los teólogos. Algunos consideran 35. Si se toma como base el libro de Job, donde él acaba viendo sus generaciones, vive más 120 años y ve hasta su tercera generación. Entonces, algunos teólogos contabilizan la generación a partir de algunos textos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento, entre 35 y 40 años. Entonces, esos 400 años donde está el pueblo de Israel son aproximadamente entre 10 y 11 generaciones. Guarda ese número en tu cabeza.
entre 10 y 11 generaciones, de 75 personas a, ya vamos a ver, sube al poder un nuevo rey que nada sabía sobre José, o un nuevo faraón que nada sabía sobre José. Esta es una información que a veces las personas no le dan importancia. ¿Cómo así no sabe sobre José? José fue la persona, el administrador fue un visir, que era un cargo, un alto cargo de la corte del Egipto. Él también era yerno del sumo sacerdote del Egipto. Él toma como esposa que el propio faraón le da a José. Pero llega una hora en que sube al poder alguien que nada sabe sobre José. Y eso es importante porque si tú estudias la historia del Egipto, sabes que el faraón en verdad no es una persona, es un cargo. Entonces, quien era el rey del Egipto se denominaba faraón. Tanto es verdad que Alejandro el Grande, que era macedonio, era griego, cuando conquista Egipto, se torna faraón del Egipto. Cleopatra, no, no me acuerdo cómo se pronuncia en español, creo que Cleopatra. Bueno, Cleopatra es descendiente de Alejandro el Grande y ella también es considerada faraón porque quien ocupaba el cargo principal en Egipto era considerado faraón. Entonces, es posible que los ictus, que eran algunos pueblos que estaban circundantes, invadieron el Egipto, conquistaron el Egipto y asumieron el poder. Y no sabían nada de José, no les importaba nada sobre José. Y ahí empieza la verdadera esclavitud. La real esclavitud del pueblo de Israel es entre 150 y 200 años, de total de 400. Y eso es importante. Nosotros siempre pensamos en esclavitud del pueblo de Israel como si ellos fueron comprados. José fue comprado. Israel y sus hermanos no fueron comprados, fueron invitados a vivir en el Egipto. Entonces, ellos no estaban desde el inicio de su estancia en el Egipto como esclavos. Ellos eran familiares del emperador casi del Egipto, que era José. Y a lo largo de esos 150, 200 años, ellos vivían muy bien, hasta que sube al poder alguien que no conoce a José ni a sus parientes y pasa a mirarlos como esclavos y no más como personas importantes del Egipto. Bueno, después que están 400 años, en verdad son 430 años, pero bueno, después que están 400 años en el Egipto, empiezan a reproducirse y son fértiles y crecen. El pueblo empieza a quedar muy numeroso. El faraón le dice a su corte, mira, estos están cada vez más numerosos. Vamos a tener que hacer algo para que a poquito nos van a dominar. Y empiezan a acechar y a torturarlos un poco más y a tratarlos como verdaderos esclavos. Y ahí viene la misión de Moisés. Entonces, fíjate, para que entiendas lo que estamos viendo. Abraham ya sabía que su descendencia pasaría 400 años esclavo en un lugar. Jacob, que se llama Israel, y su familia son invitados a vivir en Egipto. Entran cerca de 70 a 75 personas de una familia. Después de 400 años, son un número increíblemente grande de personas. Una familia pequeña pasa a ser un pueblo enorme. Te voy a decir cuántos. Acompáñame, por favor, a la lectura que está en Éxodo, capítulo 12 y versículo 37. Ahora vamos a salir del Egipto. Ya sabemos que entró por invitación al Egipto una familia de aproximadamente 75 personas. 400 años después, mira lo que pasó. Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños, porque culturalmente no se contaban las mujeres, los niños y los ancianos. Entonces, sin contabilizar mujeres, niños y ancianos, eran unos 600,000 hombres a pie. Lo voy a repetir, porque tienes que entender.
400 años después que entra una familia por invitación en el Egipto de 75 personas, ahora son 600,000 hombres en edad militar, porque la contabilidad se hacía encima de hombres en edad militar, encima de los 16, 17 años hasta los 30, 35, que eran la edad que podían pelear y trabajar y todo más. Entonces, si no contamos mujeres, niños y ancianos, son 600,000 hombres. Una estimativa bastante, bastante coherente y bastante ortodoxa es que el pueblo de Israel, cuando sale del Egipto, están entre 1,5 millones y 2 millones de personas. ¿Puedes entender eso? De una familia de 75, ahora son 1,5 millones de personas. Pero todavía no son una nación, no son un pueblo, no tienen una cultura. Es una familia que entra en el Egipto, que tiene un tal de un Dios Yahvé, que les dijo, voy a hacer tu descendencia más que las estrellas, más que los granos de arena. Ahora están saliendo del Egipto 600,000 hombres, más mujeres, más niños, y fíjate, hay otros muchachos que salen con ellos, ¿qué ves? Fíjate en el versículo 38. Con ellos, Éxodo 12 y 38, con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como vacas. Entonces salen 600,000 hombres, más mujeres, más niños, más ancianos y más extranjeros. Muchos otros pueblos que estaban también viviendo en el Egipto, que eran también esclavos de alguna manera, salen con el pueblo de Israel al desierto. Entonces, a la salida del pueblo de Israel para el desierto, es un mundo de gente. Fíjate, salir a pasear con tu familia de 7, 8 personas ya te atrasa y es un problema, es un rollo. Fíjate, salir al desierto con casi 2 millones de personas. Eso es lo que tenemos. Esas 2 millones de personas fueron gentes que nacieron, crecieron, trabajaron dentro del Egipto por toda su vida. Recuerden que lo que yo dije, son más o menos de 10 a 11 generaciones que nacieron, vivieron, interactuaron en el Egipto como esclavos los últimos 200 años. Entonces, es un pueblo que no tiene identidad cultural, no tiene identidad nacional, no tiene identidad de culto, no tiene identidad de nada. Es un montón de gente que ve una oportunidad de librarse de la esclavitud del Egipto y así por eso salen. Y es por eso que en la clase anterior vamos y llegamos a la conclusión que esas plagas eran solo para mostrar el poder de Dios al faraón y a los egipcios. Era para presentarse a su propio pueblo. Porque esa gente que vivía a 400 años en el Egipto no conocía Dios. Entienden que hasta ese momento una otra persona todavía hablaba sobre Dios, sobre las promesas, sobre Abraham y sobre todo eso. Pero la gran mayoría de las personas de esa familia increíblemente grande de Israel no tenía la mínima idea de quién eran ellos. Ellos no tenían una identidad cultural. Ellos no eran un pueblo de Israel como lo pensamos hoy. Eran 1,5 millones de personas que pensaban totalmente diferente, conocían totalmente diferente, creían en divinidades que conocieron en el Egipto. Y eso es importante que te des cuenta. Ellos estaban inmersos, estaban viviendo todos los días en el Egipto, comiendo lo que ellos comían, lo que los egipcios comían, bebiendo lo que los egipcios bebían, porque era la única cosa que ellos conocían. Entonces, mira, te voy a apuntar algunas cosas. Ellos no tenían identidad cultural, porque vivieron durante 400 años en el extranjero. Ellos no tenían una identidad alimentar, o sea, ellos no tenían una comida típica de ellos. Ellos comían lo que los egipcios comían. Ellos no tenían identidad de fiesta, o sea, ellos no tenían una fiesta específica del pueblo de Israel, porque ellos no eran un pueblo.
Ellos festejaban lo que se festejaba en el Egipto. Ellos no tenían una identidad de culto. Ellos no tenían se adora de esta manera, se ora de esta forma, se habla de esta manera. Ellos no tenían la mínima noción de nada. Entonces están saliendo del Egipto 1,5 millones de personas que no saben necesariamente quién ellos son. Vino un tal de Moisés y dijo, vamos al desierto. Y bueno, vamos al desierto. Y ahora empieza algo importante. Vamos a ver. A ver. Vamos a leer en números, por favor. Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Versículo 10 a 12. Les doy un minuto para que encuentren porque eso es importante. Números, capítulo 32. A ver si me están hablando una cosa aquí. No, todavía no. Bueno, Números, capítulo 32, versículo 10 a 12. Recuerdan, están en el desierto. Salieron 600,000 hombres, más mujeres, más niños y más extranjeros. Perfecto, perfecto. Mira lo que dice Números 32 y 10. Dice así. Ese día, el Señor se encendió en ira y juró. Versículo 11. Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré a darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefoné, el quesenita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Lo voy a repetir, porque a veces no lo entendieron. Salieron 600,000 hombres del Egipto y a lo largo del tránsito de llegar hasta el monte Sinai, reclamaron, dijeron que queríamos volver porque antiguamente era mejor, nos sacaste del Egipto para que muéramos aquí en el desierto, no hay agua, no hay comida. Estaban reclamando el tiempo todo. La ira del Señor se levanta y él dice así, voy a leerlo de nuevo. Números 32, 10 a 12. Dice así, ese día el Señor se encendió en ira y juró, ese día, no 40 años, ese día, por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos verá, con una sola excepción de Caleb y Josué. 600,000 hombres murieron en el desierto, porque ahora es una cosa importante. Quien entró en la tierra prometida no fueron los hijos del Egipto. Los que entraron en la tierra prometida fueron los hijos del desierto. ¿Entiendes eso? En el desierto, a lo largo de 40 años, si tú lees en Éxodo, de la salida de Egipto hasta el monte Sinai, llevaron 3 meses. En 3 meses ellos ya podrían entrar en la tierra prometida. Pero no entraron a la tierra prometida porque ellos no seguían Dios de corazón. Y ellos no conocían a Dios y no sabían quiénes ellos eran y no tenían la mínima noción de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, a lo largo de 40 años, 600,000 hombres mueren. Los hombres que tenían el corazón en el Egipto, porque vivieron su vida entera en el Egipto. Solo los niños que a lo largo de 40 años, y si cuando salieron del Egipto tenían 10 años, después de 40, ellos tenían 50. Era la nueva generación. ¿Sabe la generación que entró en la tierra prometida? Los que veían día y noche el maná cayendo del cielo, agua saliendo de la roca, el mar abriéndose. Estos niños que crecieron en el desierto, viendo cómo el Señor los cuidaba de día con una nube y a la noche con una columna de fuego, estos niños forjaron una cultura de dependencia de Dios,
de ese Dios que se presentó en las plagas del Egipto, pero se mostró a lo largo de 40 años. Y en ese desierto le entregó a Moisés la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde dice cómo Dios hizo las cosas, cómo Dios hizo al ser humano. Porque fíjate, ellos están saliendo del Egipto. Ellos conocían de cómo el mundo fue creado a partir de los egipcios. Ellos conocían las leyes de los egipcios. Ellos comían las cosas que los egipcios comían. Pero a lo largo de esos 40 años, y esos 600,000 hombres murieron a lo largo de esos 40 años, y esa nueva generación asumió el lugar de esos 600,000 hombres. Y esos niños, esos jóvenes que ahora crecen a lo largo del desierto y comen lo que Dios manda, beben lo que Dios manda, y ahora Dios le da instrucciones, les da las leyes, les da lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y les da las fiestas nacionales. A lo largo de 40 años, Dios transforma un grupo familiar totalmente heterogéneo, totalmente diverso, totalmente sin conocimiento sobre Dios, y les da consuelo, les da abrigo, los alimenta milagrosamente, los protege milagrosamente, los hace pasar por lugares donde no podrían pasar si no fuera nadando, los hace pasar a pie seco. Se abre el mar, se abre el río y ellos pasan. Y todos estos niños que ahora son jóvenes a lo largo de 40 años, crecen entendiendo quién es Jehová y qué es lo que él representa y qué es lo que él quiere. Y en Éxodo 19, él le da cosas, y en Éxodo 20 le da la ley, y le da a lo largo de esos 5 libros 613 mandamientos. Nosotros pensamos en los 10 mandamientos. Tenemos los 10 mandamientos, pero a lo largo del Pentateuco son 613 mandamientos y decretos que Dios les da. Dios les enseña todo, les enseña a qué se hace cuando alguien come lo que no debe, qué se hace cuando alguien toca lo que no debe, qué se hace cuando alguien se casa con quien no debería, qué es lo que se hace cuando alguien quiere copiar las costumbres de otros pueblos. Todo lo que ellos no sabían, no entendían porque tenían la idea del Egipto, a lo largo de 40 años en el desierto, Dios los torna, los hace, los forja un pueblo elegido, un pueblo santo en el sentido teológico de santo, de separado. Y es por eso que mucha gente toma el Antiguo Testamento y le dice, pero mira, ustedes no pueden comer camarones, no pueden usar telas con 2 tipos de hilos, porque el tiempo todo Dios estaba enseñando que tienen que ser un pueblo separado. Ustedes son separados, sean santos porque yo soy santo, yo el Señor soy santo. Sean separados, no tengan la misma costumbre que todos los pueblos, no coman lo que los otros pueblos comen, no adoren como los otros pueblos adoran. Todos los pueblos de aquella época tenían imágenes de un Dios que tiene cabeza de chacal, un cuerpo de hombre, cabeza de pez, cabeza de rana, como vimos en las 10 plagas del Egipto. Ahora Dios le dice, ustedes son diferentes, no hagan ninguna escultura, no hagan porque yo soy el Señor. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Dios le dice, sí, yo soy lo que soy. Más importante, si vamos a Leo, la expresión que yo seré lo que seré, esa es la traducción más correcta. O sea, yo seré lo que necesito ser. Por eso, sí, Jehová Shalom, Jehová Sikot, Jehová Rafa. O sea, la manera con que él necesitaba presentarse, él se presentaba al pueblo. Y hay una tradición de los rabinos, antiguos rabinos, que el nombre del Señor, cuando él se presenta a Moisés, es algo que es semejante a la respiración. Es algo como que cuando Moisés le dice, ¿quién eres tú? Dios le dice, yo soy la respiración, yo soy lo que te da la vida, yo soy lo que te da sentido. Y a lo largo de 40 años en el desierto, Dios hizo con que esa generación que tenía el corazón en el Egipto, las cosas del Egipto, muriera. Y la nueva generación entra en la tierra prometida.
Los que entran en el desierto, los que salen del desierto, son generaciones diferentes, son conceptos diferentes. Los hijos del Egipto murieron en el desierto. Los hijos del desierto entraron a la tierra prometida. Y eso tiene que ser útil para nosotros. Ya te diste cuenta que algunas veces cuando aceptamos a Jesús, o sea, no venimos de una familia cristiana, cuando estamos y estamos orando, ayunando, en palabra, parece que las cosas empiezan a no salir correctamente, parece que las cosas andan mal. Y ahí pensamos, oh, cuando estaba en el mundo, hacía un montón de cosas malas y las cosas me iban bien. Ahora que soy cristiano, que soy fiel, ahora las cosas me van mal. Y fue exactamente eso lo que pasó en el desierto. Ellos estaban en el desierto y tenían nostalgia de lo que comían, donde dormían, lo que hacían, y decían en el desierto murmurando, ah, porque en el Egipto teníamos que comer, en el Egipto teníamos donde vivir, en el Egipto teníamos donde dormir. Ellos tenían nostalgia del Egipto sin pensar que en el Egipto eran esclavos. No estaban disfrutando la libertad que Dios les dio. Dios le dio la libertad. En el desierto hizo que se murieran los conceptos de esclavos. En el desierto, Dios transforma un grupo de esclavos en su pueblo, en su herencia, en algo que le pertenecía, en su pertenencia. En el desierto, Dios, a lo largo de 40 años, lo torna un pueblo suyo con su identidad cultural, con su identidad de culto, porque ahora a lo largo del Pentateuco tenemos qué es un sacerdote, qué es lo que hace, qué los levitas hacen, cuál es el papel de cada uno. Tenemos el tabernáculo, tenemos la arca de la alianza, tenemos todo lo que es importante. A lo largo de 40 años en el desierto, les dice qué pueden comer, qué no pueden comer, le dice qué pueden vestir, qué no pueden vestir. Le dice con quién se pueden casar, con quién no se pueden casar. Le dice qué tienen que hacer cuando pasa esto y aquello, cuando hay un leproso, cuando hay un flujo de sangre, cuando todo está siendo trabajado a lo largo de 40 años en el desierto. El desierto no es porque Dios estaba enojado. Dios utilizó el desierto. Sí, él se enojó con los que tenían la cabeza y la mente y el corazón en el Egipto. Pero a lo largo de esos 40 años les dio qué deberían comer, qué deberían hacer, cómo deberían hacer, la ley de esclavitud, la ley diciendo, o sea, todo lo que era importante para una unidad cultural es dada en el desierto. Les dice cómo adorar, a quién adorar, de qué manera adorar, qué hacer y qué no hacer. Y después que esa generación sabe quién es Dios, cómo Dios actúa, cómo Él nos suple las necesidades, ahí deja que entren en la tierra prometida. Y es por eso que tardaron 40 años, para que puedan hacer morir las ganas de estar en el Egipto y hacer vivir, constatar las ganas de estar en dependencia de Dios y ser su pueblo. Espero que, espero que hayan entendido y que se den cuenta que muchas veces nosotros pensamos que Dios hace cosas porque está enojado con nosotros o para probar si somos fieles o no. Te voy a contar un secreto, lo voy a decir un poco más despacio. Dios es omnipresente, omnisciente. Él sabe todas las cosas. Antes de que tus palabras salgan de tu boca, Él ya lo sabe. Entonces, Él ya sabía las personas que iban a reclamar, que iban a morir. Y Él ya sabe cómo nosotros somos. Las probaciones, el desierto en nuestra vida, no es para que pruebemos alguna cosa para Dios. Es para que nos conozcamos, para que podamos ver quién somos de verdad, para que podamos encontrarnos con nuestro verdadero ser. Nosotros somos así. Nosotros tenemos nostalgia de la vida de pecado, de la vida de parranda, de la vida de salir por ahí, de no tener compromiso. Eso para nosotros es muy bueno. Nosotros tenemos nostalgia de ese tipo de cosas. Y a veces el Señor nos convida, nos invita al desierto para que dejemos morir esas ganas de ser esclavos del pecado y que podamos apasionarnos por Él, que lo podamos entender.
Así como en Oseas dice, te voy a llevar al desierto y te voy a decir cosas de amor. Porque en el desierto no hay wifi, no hay distracciones. Tienes que depender exclusivamente de lo que Dios te dice. ¿Alguna pregunta? André, ¿viste alguna pregunta? Me- no sé si al final hay una pregunta, pero hay un texto más grande y a ver si tú logras leer. A ver, de Arturo. A Sí, de ver, Arturo. el alumno Arturo, que siempre colabora bastante. Así, Arturo, te instigo, te felicito y te digo que es muy bueno para nosotros cuando los alumnos interactúan. Me parece que está bien, me parece que está mal, y todas las veces que el alumno Arturo interactuó con nosotros fue para construcción, fue muy bueno. Voy a leer lo que él puso acá en el chat. Puso así: wow, esta nueva generación que nació en el desierto, que entraron a la tierra prometida, puede simular hoy a nuestra generación para entrar al reino que solo de oídas confiamos, donde la fe viene del oír, lo que nuestro Padre Celestial ha hecho y lo que vino a hacer por medio de su Hijo hace poco más de 2000 años, lo que pronto sucederá. Seremos parte de las bendiciones de Dios. Sí, sí, Arturo, porque y la próxima clase vamos a apuntar un poco para eso. Mucha gente piensa que el Antiguo Testamento no tiene validad para los días de hoy. El Antiguo Testamento era como que sombra, y Hebreos dice eso, era sombra de la plenitud que es Jesucristo. Tenemos que leer el Antiguo Testamento con la llave hermenéutica que es Jesucristo. Todo apunta para Jesús, todo apunta para Él, todo es para glorificar el nombre de Jesús. Y cuando Jesús viene, Él es, fíjate que en el desierto, así, yo tengo que policiarme porque yo me emociono y ahí empiezo a hablar que, fíjate cómo son las cosas. En el desierto, cuando Dios está haciendo un pueblo, le está mostrando cómo alabar, cómo glorificar, cómo vestirse, cómo comer. Cuando él está haciendo todo eso, hay una cosa importantísima que es el tabernáculo. Y hay una parte en ese tabernáculo que es el santo de los santos, donde hay una cortina que separa lo súper sagrado de las personas que no son, que somos nosotros, los simples pecadores. Y dentro hay un arca. Y dentro de esa arca hay la vara de Aarón, un poco de maná celestial, y también hay la tabla de la ley. Y Jesús dice, yo soy el pan de la vida, yo soy el camino. O sea, todo eso representaba, el tabernáculo representaba a Jesucristo. Y Jesucristo rompe esa separación entre lo divino y lo profano que somos nosotros. Y pasa a habitar dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y esa promesa ya estaba apuntada en el Antiguo Testamento. Nosotros como comunidad, como unidad, como humanidad, pasamos informaciones de generaciones a generaciones a través de historias. Y mucho de nuestro conocimiento lo tenemos y lo razonamos porque culturas y otras culturas fueron acumulando conocimientos y fueron siendo resignificadas. La Pascua, que está en la salida del Egipto, representa a Jesús. Escucha esto. Los primogénitos del pueblo de Israel no mueren porque en la puerta había sangre de un cordero. Y esa sangre del cordero representa la sangre de Jesucristo, que nos protege, que nos cura, fíjate cómo está está todo entremeado, está todo conectado. No hay nada, no hay puntas sueltas. O sea, en el Egipto, el pueblo de Israel no entendió nada. Simplemente salió, fue al desierto y va a depender mucho de cómo lo ves. Mucha gente iba a ver, salimos y se murieron un montón de gente. Porque no entendieron prácticamente nada de lo que estaba pasando. Pero Dios estaba haciendo esas acciones para que tiempos más tarde, como hoy, podamos tomar la Santa Cena. Voy a encerrar por acá porque si no vamos a quedar hasta las 3 de la mañana. Mira, en el desierto, ellos empiezan a festejar la Pascua. Se llama Passage. Passage es el nombre hebreo para saltar, pasar por arriba. Entonces la Pascua, que era Passage, era un recuerdo que se hacían todos los años de cómo el Señor
salvó y protegió a los primogénitos de la muerte. No murieron por causa de la sangre de un cordero. ¿Entiendes? ¿Puedes entender la conexión que hay? Bueno, el día que Jesús hace la Santa Cena, es el día de la Pascua. Jesús se sienta con sus discípulos para comer la Pascua. Y en la Pascua, donde se festeja el pasaje, el saltar donde el ángel de la muerte no mata a los primogénitos que estaban salvos por la sangre del cordero, Jesús dice, ahora es un nuevo ciclo, es una nueva convención. Ahora, este vino representa mi sangre, porque yo soy el cordero. Es, es emocionante entender cómo lo que ellos estaban en el desierto, lo festejaban y empezaron a hacer una comunidad o una unidad cultural de pueblo y trajeron generación, sin entender que cuando Jesucristo vendría aquí en la tierra, iba a resignificar la Pascua. Y hoy, tú y yo somos salvos por la sangre del Cordero. Jesús es al mismo tiempo el sumo sacerdote, Él es el holocausto y Él es la salvación. O sea, fíjate que en Cristo todo se conecta y todos somos conectados por causa de su sacrificio, por causa de su sangre. Y hoy, por causa de ese sacrificio, tenemos la seguridad que no importa lo que hagas, no importa cuán lejos estés, no hay nada que tú hayas hecho que no pueda ser que te deje tan lejos que no sea capaz los lazos del Calvario de atraerte hasta Él. No importa lo que hagas, no importa cuán terrible fue tu vida, que la sangre del Calvario no pueda lavar tu alma, tu corazón y lavar tu mente. ¿Entiendes? Lo que ellos en el desierto empezaron a festejar y empezaron a hacer esa unidad cultural, hoy nosotros entendemos porque se cumple en Jesucristo y el Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Hay tres Dime, preguntas André. ahí. Creo que Misael, Miguel y Marco. Creo que tiene sentido con el texto. A ver si puedes leer. ¿Puedes leerla para mí? Sabemos que, Marco Antonio Sánchez, creo que yo, sabemos que antes de ir al desierto del Monte Sinai se instituyó un nuevo pacto. ¿Nos puede hablar un poco de ello? La otra pregunta es, Éxodo 12:40 dice que tardaron 430 años. ¿Por qué habla dos fechas? Y la otra pregunta es, son tres preguntas, a ver si conecta una a la otra. Y Miguel y ahora Misael pregunta, los 600 millones, ¿no? 600 millones que murieron en el desierto fueron al seno de Abraham o a Hades. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar por la pregunta de Misael sobre las muertes, los 600,000 que murieron y tantos otros que murieron también. Esos 600,000 murieron seguro y recuerdan que había mujeres y también había extranjeros que acompañaron a la salida del Egipto. Entonces, en el Antiguo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento entero, en la cultura hebrea no tienen la idea del seno de Abraham. Eso es una cosa del Nuevo Testamento. Y es una discusión teológica muy antigua. Cuando se habla en el Antiguo Testamento sobre el Hades, que es la propia expresión Hades, es una expresión griega. ¿Eh? Cuando hablamos en el Sheol, ahí, bueno, ahí hablamos de un concepto hebreo que es la idea de la sepultura. La idea de un alma inmortal es una idea que viene un poco después, con la interactuación y también con el intercambio de ideas griegas y todo. Y podemos discutir eso un día sobre el infierno, el Hades, Sheol, y podemos discutir inclusive la próxima clase. Vamos a ver, vamos a seguir algunas líneas, pero es algo que yo puedo, si no hacemos una clase en el grupo, yo voy a mandar un resumen de las ideas que se tenían sobre el Hades, el Sheol, la muerte y dónde estaban los muertos en el Antiguo Testamento. Y digo más, si nosotros creemos en el Nuevo Testamento que solo a partir de Jesucristo somos salvos y somos
partícipes y vamos a vivir con Cristo en el cielo, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? O sea, esas personas todas, ¿dónde están? ¿O dónde estarán? ¿O dónde estaban? Son preguntas importantes. Tiene a ver con el estado intermedio de los muertos, que es una cuestión teológica bien importante. Hay algunas líneas que creen de formas diferentes. Entonces, los 600,000 hombres que murieron, murieron. Si pensamos a partir del Nuevo Testamento, decimos que está en el seno de Abraham, pero dense cuenta que cuando decimos el seno de Abraham, es una lectura del Nuevo Testamento y de una parábola del rico y de Lázaro. Y es pocas partes en la Biblia habla sobre eso. Dice que vamos a estar con Cristo, que vamos a vivir con Él eternamente, pero en el estado intermedio creemos culturalmente diciendo que cuando la persona se muere hoy y es salvo en Cristo o cree en Dios, está con Jesús en el paraíso. Es también basado en lo que Jesús le dice al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero así, los del Antiguo Testamento, vamos a trabajar eso porque es un tema bastante amplio y hay algunas maneras de pensar. Nosotros decimos que en el Antiguo Testamento, cuando se decía murieron, están en la sepultura. Si pensamos a partir del Nuevo Testamento, decimos que están en el seno de Abraham. Perfecto. Sobre la fecha de 400 y 430 años, sí, en Éxodo 12 dice literalmente que son 430 años. Y cuando Dios le habla a Abraham, le dice, van a ser 400 años. A ellos les pregunto, Dios no supo contar los años. Dios se equivocó porque ahí el problema está en Dios. Dios dijo 400. Y ahora creo que tal vez Dios se equivocó en la fecha. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden siempre que voy a usar como base lo que habíamos discutido sobre las personas. Recuerden que era 66, era 70, era 75. Depende de qué manera se contaban. Normalmente se trabaja ese número de 430 años por causa del calendario o solar o lunar que da esa diferencia. El calendario hebreo es un calendario lunar que tiene meses diferentes. Entonces, la fecha contada a partir del calendario judío o hebreo tiene una cantidad de años diferente al calendario gregoriano que usamos hoy, que es un calendario solar. Recuerden que hay el calendario lunar y el calendario solar, que hay diferencia. Nuestro calendario solar gregoriano, porque fue por el emperador Gregorio que lo impulsionó o lo obligó. Nosotros tenemos un año, a cada 4 años, febrero tiene 29 días. Recuerden eso, para hacer una adaptación a partir de días y horas que pasan. Entonces, no hay un error. Y sí, a partir de qué, ¿cuál es el referencial? Si es el año contado por la cultura hebrea o el año contado por la cultura más moderna o helenística, por así decirlo. Ahí da esa diferencia de 30 años. Hay un estudio teológico también que dice sobre jubileo, sobre algunas otras fechas que ellos van sumando para dar sus 430 años, pero es más posible que sea la versión del calendario, o lunar o solar, que da esa diferencia de 30 años. Y El pacto. el pacto. Mira, es que cuando trae el pacto que Dios hay dos pactos que son importantes. Hay algunos pactos, en verdad. El primero es importante recordar lo que es cuando Dios hace un pacto con Abraham. Cuando yo dije que el propio Dios dijo que iba a ser 400 años, si ustedes leen el contexto interior, está diciendo que Abraham cae en un sueño muy profundo, Dios le dice lo que va a pasar y ahí un acontecimiento cultural que se hacía antiguamente, que se cortaban animales por la mitad, o res o animales por la mitad, y cuando había una alianza o un pacto entre reyes o personas importantes, ellos pasaban en el sentido del 8 invertido, que es el símbolo del infinito. Entonces era una manera de hacer un pacto. Hacemos un pacto y esas personas que hacían ese pacto, abriendo el animal por la mitad, era una cuestión cultural. Pero ¿cuál es el sentido? Culturalmente en aquella época tenía sentido.
La próxima clase, ya voy a responder eso, pero la próxima clase vamos a trabajar sobre las figuras del lenguaje y las culturas específicas del Antiguo Testamento. Creo que es importante para que después podamos avanzar en otras cosas. Entonces, se cortaba por la mitad del animal, una res o un buey o un cabrito, no importa. Se ponían las dos mitades juntas y ahí los que hacían el pacto caminaban en el señal, en el, haciendo el símbolo del infinito. O sea, era una manera de pactuar. Fíjense que en este pasaje, Dios hace el pasaje solo, porque Él promete y Él hace cumplir. Cuando en el Nuevo Testamento, y ahí de nuevo, tenemos que terminar, si no vamos a pasar 3 días acá. En el Nuevo Testamento, cuando dice sobre la fe, la fe, si tienes una pequeña, tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, sal y vete al mar. Las personas ponen énfasis en el lugar errado, porque no importa si tu fe es pequeña, porque lo importante no es tu fe, y sí en quién tú tienes fe, en quién tú crees que va a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando Dios hace el pacto y Él solo pasa por el medio, hace un pacto infinito con la descendencia de Abraham que nos llega a nosotros. Bueno, en el monte Sinai hay un pacto de estructura cultural donde Dios le da las tablas de la ley. O sea, recuerden que son 2 veces, él baja, vuelve, el ídolo de oro quiebra, vuelve de nuevo, escribe de nuevo. Entonces, ese pacto es un pacto de santidad, de cómo vamos a separar. Otro detalle importante, no se puede decir que el pueblo de Israel pecaba o estaba errado si no hay ley. Tú no puedes acusar a nadie si no hay una ley. Si tú primero no instruyes, no le dices que no se puede matar, matar está bien. Entonces, antes de decir qué se puede o no se puede hacer, tienes que configurar una alianza, un pacto. Si quieren ser un pueblo mío, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Entonces, es un pacto de conducta, de qué es lo que Dios pretendía o esperaba que su pueblo hiciera. Perfecto. Hay Hay, una mano levantada que es de Marcela, oh, creo que tiene una pregunta ahí. ¿Quieres por abrir tu favor, Marcela. micrófono, Marcela? Hermano, muchas gracias. Primeramente, estoy de acá de Guadalajara, México. Estoy muy feliz de estar escuchándolo porque nunca, aunque he leído la escritura, nunca la había visto como usted ha abierto mis ojos para verla diferente. Y efectivamente, aunque no me acuerdo del texto, pero dice que se ha hallado el hombre mentiroso, mientras Dios se ha hallado veraz. Y efectivamente, yo siempre, cuando no entiendo algo, yo digo, no entiendo aún, pero no pongo en tela de juicio la palabra de Dios. Perfecto. Ahora, hermano, lo que acaba usted, bueno, ya dijo tantas cosas que casi me perdí, pero quería decirle, entonces nosotros, yo en lo personal, salgo de Egipto, Egipto viene siendo el mundo, salgo de Egipto y ya tengo la escritura completa. A través de la escritura es como yo puedo conocer perfectamente qué quiere Dios de mí, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que usted nos está ayudando, porque aunque vuelvo a repetir, he leído la escritura, pero ahora me doy cuenta que me falta mucha preparación, hermano. Muchas gracias. Entiendo que he salido de Egipto, pero ahora, hermano, yo quisiera pertenecerle completamente al Padre. Y creo que si seguimos con estas clases así de amenas y así de interesantes, seguramente que lo voy a aprender. Muchas gracias, hermano. La verdad me perdí de la pregunta que le iba a hacer, pero no quería pasar por alto decirle esto. Gracias, hermana Marcela. Así, nuestro objetivo principal como academia es exactamente eso, traer, y por eso nosotros decimos, mucha gente dice, ¿por qué ustedes hacen esa idea de método? Y siempre que empiezo la clase, yo le pongo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer,
de qué manera vamos a extraer la información y contexto inmediato, contexto más no tan inmediato, es porque la lectura de la palabra es para estudiarla, para disfrutarla, para ruminarla, para pensarla, imaginarla. Y esa es la idea. Y cuando tú dices, yo salgo del Egipto, que es el mundo, es verdad, es verdad. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos las escrituras, tenemos acceso a información. Nosotros tendríamos que tener un cristianismo mucho más maduro, mucho más fuerte, mucho más fundamentado. Y te, te doy una idea, hermana. El Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a direccionar y nos va a convencer de nuestro pecado, de nuestros errores, pero encima de todo nos va a recordar que sí, si pecamos, tenemos un abogado, que es Jesucristo, que está a la derecha de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué me encanta la lectura bíblica? ¿Por qué me emociona? ¿Por qué me deja feliz? Y quedaría hablando horas y horas sobre eso acá. Es porque la palabra de Dios, como la propia palabra dice, es viva. Es por eso que digo, tenemos que entender qué quiso decir, quién escribió, cuándo escribió y para quién lo escribió. Ese es el punto de partida. Pero la Biblia fue inspirada por Dios. No son solo palabras, son palabras de vida eterna. Y si nosotros paramos y sinceramente le pedimos para que el Espíritu Santo nos ilumine, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, está todo ahí. Es necesario que apenas paremos un poco y empecemos a practicar un poco más de lo que aprendemos. Poner en práctica la mayoría de las cosas que aprendemos. Ese es el gran secreto, lo que nos va a mejorar. Y, hermana Marcela, nosotros estamos en este mundo y tenemos que santificarnos. Y esa idea de santificación es de separación, de separarnos del mundo. Y esa era la idea que trajo en el Pentateuco con la Torá, Dios diciendo, no coman esto, no hagan esto, no se casen con esto. Era para mostrar físicamente que tendríamos que ser un pueblo separado. Y hoy tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de nosotros. Hermana Marcela, dentro de ti está el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ti. Y es por eso que tú te preocupas y te emocionas cuando hablas sobre Dios. Y eso es importantísimo. Tenemos que dar un poco más de lugar a ese Espíritu Santo y escucharlo un poco más. Y Él nos va a guiar y nos va a hacer entender las cosas que son importantes en la palabra. Una última pregunta para cerrar, ¿no? A ver, bueno. que es de ¿dónde está? Williams, apellido Williams. Y si entráramos a leer directamente desde el idioma hebreo, nos encontraríamos con una mucha más amplia cosmovisión de la información que no se ha transmitido del todo a la mayoría de las traducciones y versiones de la Biblia, ¿verdad? Sí, así. Pero hay un problema aquí. Quiero dejarlo muy claro. Hay una expresión, yo soy profesor de teología, pero también de lengua, de portugués y español, la parte estructural y gramatical y todo más. Hay una palabra en portugués que se llama saudade. Saudade es un sentimiento que en español lo traducimos como nostalgia, sentir falta de algo. Pero también se puede traducir como añoranza, como tristeza. Entonces, la palabra saudades en español, en portugués, es una palabra que no tiene traducción al español ni al inglés. Es una palabra específica de la lengua portuguesa. Entonces, te pongo eso como ejemplo. Hay términos que se llaman polisémicos. Son diferentes significados y de acuerdo con la estructura y donde está, significa una cosa u otra cosa. Entonces, el idioma hebreo tiene muchos llamados hebraísmos. Son estructuras específicas de la lengua hebrea. Cuando se hace una traducción para el inglés, para el español, con la Septuaginta, que fue para el latín, se encuentran llamadas acomodaciones traduccionales. ¿Qué eso quiere decir? O sea, cuando en el hebreo se dice este tipo de cosa, ¿cuál es el equivalente en español? Que podríamos llegar cerca de lo que quiere decir.
Muchas veces llegamos y muchas veces tenemos opciones, pero en muchas veces hay expresiones que no se pueden traducir eh, con la profundidad de la expresión. Te doy un ejemplo del Nuevo Testamento. Y sí, si leyéramos en hebreo, en el original, tendríamos una amplitud mayor. Y si llevamos en cuenta, consideramos la cultura hebrea, vamos a tener mucho más. Si llevamos en cuenta la cultura de la época en que fue escrito, entendemos mucho más todavía. Y bueno, ya decidí ahora, la próxima clase vamos a hacer sobre cultura, figuras de lenguaje y traducciones, para que podamos entender un poco más cómo eso funciona y cómo eso es útil para entender lo que la palabra quiere decir. Recuerda cuando Pedro está en la playa después de negar a Jesús y Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Le pregunta cuántas veces. 3. Y claro que en la traducción de español y de portugués así, Pedro, ¿tú me amas? Sí, señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, señor. Si vamos al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en hebreo, si vamos al griego, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Ágape o agapao es el amor incondicional. Y cuando está escrito en el hebreo, en el griego, cuando dice Dios, cuando Jesús le dice, Pedro, tú me agapao, tú me amas con amor incondicional, Pedro le dice, sí, Jesús, yo te fileo, yo te amo con amor de amigo. O sea, son dos cosas muy diferentes. Jesús le pregunta, ¿tú me amas con amor incondicional, amor sacrificial? Y le dice, no, Jesús, yo te amo como un amigo. Jesús le pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas con amor condicional, con amor incondicional? Agapou. Pedro le dice, Jesús, yo te amo como un amigo. Ahí Jesús le pregunta la tercera vez, y ahora va a hacer sentido lo que está escrito ahí. Jesús le dice, Pedro, tú me amas solo como un amigo. Y Pedro le dice, tú sabes todas las cosas. Sabes que yo te amo solo como un amigo. Yo no te puedo amar con el amor que tú me amas. Entonces es mucho más profundo. Entendemos que lo que el diálogo entre Jesús y Pedro es que Pedro reconoce. Él acabó de negar a Jesús 3 veces y Jesús sabía. Y a pesar de su traición, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es muy profundo. A mí me apasiona ese tipo de cosas, porque ahí podemos entender que Jesús sabía y sabe que nosotros nos gustaría amarlo como Él nos ama, pero nosotros no tenemos la capacidad de amarlo como Él nos ama. Y a pesar de eso, Él nos ama de manera incondicional. Y es por eso que es importante el original. Y si pueden entender el original, mejor todavía. Y te doy una otra noticia muy buena. Con la tecnología que tenemos hoy, tú puedes abrir una página. El programa se llama, ya me voy a recordar, es un programa muy importante. Voy a poner en el grupo de WhatsApp después. Es un programa, creo que hay en español también, que es interlineal. Entonces, están aquí, lo usamos así. Está en portugués y al lado se abre griego y se abre contexto griego y contexto cultural. Y el hebreo también. Entonces, puedes leer en español o portugués y puedes ver literalmente lo que quiere decir y sinónimos, antónimos y posibilidades. Entonces, mira todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Si no tenemos un conocimiento mayor de Dios, es porque a veces no lo buscamos de verdad. No estoy hablando de ustedes, porque ustedes están acá hasta esta hora conversando, hablando sobre Dios y todas esas cosas. Bueno, creo que por hoy está bien. El próximo miércoles, ya saben más o menos, voy a mandar una tarea, voy a poner 2, 3 versículos para que me lo expliquen. ¿Qué creen que es lo que quiere decir lo que está en esos versículos? Ya recuerden de antemano, son cuestiones culturales de la época del Antiguo Testamento. Entonces, no intenten entenderlo ahora. No tiene sentido. Sí, no hay sentido, porque ahora estamos en 2023 y esas cosas pasaron a casi 3, 4 mil años atrás. Creo que va a ser importante y va a ser muy, muy provechoso para todos nosotros. Que Dios los bendiga a todos.
y en el grupo de WhatsApp, si tienen otras preguntas, pueden colocarlas, que entre hoy y mañana vamos a ir respondiendo y creciendo en nuestra amistad, en esta caminada que estamos emprendiendo ahora. Y oren por nosotros, por el Instituto Reino. Síganos en Instagram, en YouTube. De vez en cuando estamos interactuando, hablando con las personas para que podamos crecer esta comunidad de fe. Si quieren enviar el enlace de los grupos para las clases, si quieren enviar un amigo, una persona que no es cristiana, que quiere tener un primer contacto con la Biblia, tenga la oportunidad de evangelizar a esa persona a través de una invitación. Exacto, así. Tengo un amigo que no cree en la Biblia y dice que los pastores son todos mentirosos. Mándale esos enlaces y así, a ver qué te parece. Ahí se va a poner todo, voy a discutir con él. Nosotros no discutimos. La teología nos tiene que traer la humildad de tener paciencia, tener amor para explicar nuestra manera de pensar. Y creo que va a ser importante. Mándale a tus amigos y cualquier cosa. Si ellos tienen pregunta, ponlo también en el grupo de WhatsApp. Nos vemos, que Dios los bendiga a todos y que tengan una buena noche y un buen descanso a todos. Besos, Dios los bendiga a todos.